Días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Sean bienvenidos a la clase de esta semana, ¿verdad? Un gusto poder estar nuevamente, pues, con ustedes, ¿verdad? Feliz, pues, estar compartiendo, ¿verdad? Y enseñando, pues, los saberes de la vida, ¿verdad? Así que bienvenidos a su clase de esta semana, ¿verdad? El tema que vamos a estar, pues, estudiando durante este tiempo se titula Contextualizo las palabras y comprendo su significado. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre la pragmática y la polisemia. Así que los invito a que presten mucha atención, ¿verdad?, y puedan ver el video completo, ¿verdad?, para poder absorber todo lo necesario. Así que sean bienvenidos. Vamos a iniciar, ¿verdad?, hablando un poco sobre la pragmática. La pragmática, chicos, es importante, ¿verdad? Es un papel importante dentro, ¿verdad?, de nuestro idioma. Ahora bien, la pragmática, mis queridos alumnos, estudia el uso del lenguaje, ¿verdad?, en función de la relación entre un enunciado, contexto y los interlocutores. Entonces, la relación se basa en estas tres partes: el enunciado, el contexto y los interlocutores, ¿verdad? La pragmática, ¿verdad?, se interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan, ¿verdad?, enunciados o palabras o frases en un texto determinado, ¿verdad? La pragmática, chicos, es muy importante ser consciente del papel, ¿verdad?, fundamental que todos los factores juegan, ¿verdad?, a la hora de nosotros estar en comunicación o tener un diálogo con alguien más. Es muy importante. Existen elementos extralingüísticos, ¿verdad?, que nosotros debemos considerar para tener una comunicación eficiente. ¿Cuáles son esos elementos extralingüísticos? 1, el contexto. 2, el tono de voz. 3, la intención. Y 4, los gestos, ¿verdad? Esto es algo que nosotros debemos manejar y tener presente a la hora de entablar una comunicación o un diálogo. Para que esa comunicación sea eficiente, ¿verdad?, y todos recibamos la información de manera correcta, usted tiene que tener en cuenta el contexto, o sea, el lugar y el ambiente en donde está. ¿Cuál es el tono de voz que usted está utilizando para poder transmitir esa información? ¿Cuál es su intención a la hora, ¿verdad?, de transmitirla? Y los gestos que usted hace, ¿verdad? Su lenguaje no verbal, ¿verdad? Que esos son los gestos. Entonces, la pragmática, chicos, es una disciplina encargada del estudio del contexto lingüístico. Ahora bien, ¿qué será eso de contexto? Pues el contexto, chicos, es la agrupación de todas aquellas circunstancias específicas, ¿verdad?, que se están desarrollando en ese lugar y cuál es el tiempo, ¿verdad?, en el cual se está dando ese acto de comunicación. Entonces, para nosotros usar de manera efectiva la pragmática, ¿verdad?, nosotros debemos usarla con efectividad y adecuación, obviamente, a nuestra lengua, ¿verdad? La pragmática va más allá de los conocimientos lingüísticos. Usted también debe conocer las normas y los valores socioculturales, ¿verdad?, tanto en nuestra gramática como en la sociedad, ya que hay muchas ocasiones, ¿verdad?, que un mensaje va mucho más allá de su significado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos comunicar o comprender otro significado que ya puede estar de manera implícita, ¿verdad?, o de manera explícita, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Cuando yo le digo de manera implícita, quiere decir que ya está incluido en el mensaje sin que yo lo diga, usted lo sobreentiende, ¿verdad? Entonces, eso es implícito. Cuando algo yo lo doy a entender, pero sin necesidad que yo le explique, usted sabe de qué le estoy hablando. ¿Por qué? Porque ya va incluido en el mensaje. Mientras cuando yo envío un mensaje explícito, es algo que ya está dicho, ¿verdad? O yo ya lo dije de forma clara y detallada, ¿verdad?, sin insinuar nada, o sea que ya está dicho o ya está escrito. Mientras que implícito es cuando usted lo deduce o lo descifra, sin que yo se lo explique, usted ya lo entendió. Ahora bien, dentro de la pragmática, antes, ¿verdad?, de introducir un poquito con la pragmática, entonces vamos con la polisemia. Recordemos que la pragmática, ¿verdad?, es parte de nuestra gramática y es muy importante, ¿verdad?, saberla usar y cuáles son los factores, ¿verdad? Entonces, la pragmática se desarrolla o también se le llama pragmalingüística, ¿verdad?
Es una rama de la lingüística que se interesa por el modo en el que el contexto, ¿verdad?, influye en la interpretación del significado. Entonces, la pragmática tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la manera en que yo, ¿verdad?, voy a transmitir una información y debo tomar en cuenta, ¿verdad?, el lugar en donde esté, las personas con quienes esté, mi tono de voz, mis gestos y sobre todo, cuál es la intención con la que yo voy a transmitir esa información o ese mensaje. Ahora bien, con lo de la polisemia, ¿verdad?, que la polisemia es un fenómeno que se da cuando una palabra o signo lingüístico tiene varios significados. Por ejemplo, banco. Banco puedo decir que es entidad financiera y banco es una silla para sentarse. Entonces el término poli, ¿verdad?, significa muchos y sema significa significado. Entonces por eso la polisemia es un fenómeno, ¿verdad?, cuando una palabra tiene muchos significados. Con eso tiene que ver la polisemia. Ahora bien, las palabras polisémicas, ¿verdad?, son todas aquellas palabras que tienen como característica principal el tener distintos significados, ¿verdad?, de acuerdo al contexto en el que las mismas palabras, ¿verdad?, puedan ser aplicadas. Entonces, la polisemia en sí significa que una palabra tiene una gran cantidad de significados y es aplicada a otros signos lingüísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a aplicar esa palabra dependiendo del lugar, ¿verdad?, en donde yo me encuentre, ¿verdad? Como el ejemplo que mencionamos, banco de una institución financiera, si me refiero a ella, o banco si me refiero, ¿verdad?, a un lugar donde sentarme. Entonces, esa es la característica de las polisemias, ¿verdad?, que una palabra tiene muchos significados. Y eso lo podemos ver en estos ejemplos que tengo a continuación. Por ejemplo, cabeza significa parte del cuerpo, ya sea humano o animal. Por ejemplo, ¿verdad?, mi hermano se golpeó la cabeza. Ese es un significado. Otro significado de cabeza, que es una parte delantera. Por ejemplo, ellos estaban a la cabeza de la fila. Entonces, aquí ocurre una polisemia, ¿verdad? Cuando una palabra tiene muchos significados, solo que esa palabra yo la voy a usar dependiendo del contexto, ¿verdad?, o el espacio en el que yo me encuentre. Por ejemplo, el siguiente, cabo. Cabo significa punta de tierra que penetra el mar. ¿Cómo la puedo aplicar en una oración? Visitaremos el Cabo de Hornos. Pero cabo también significa rango militar inmediatamente superior al soldado de primera. ¿Cómo la aplico en una oración? Se lo explicará el cabo Sosa. Entonces vemos que esa palabra tiene dos significados. El tercer ejemplo, clavo. Clavo significa elemento de metal que se utiliza para unir dos objetos. En un ejemplo la podemos aplicar. Me lastimé con un clavo oxidado. Mire, o también clavo significa especia aromática de uso gastronómico, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos como clavo de olor, como redactó una oración. Antes de finalizar, añadir clavo de olor. Entonces, si nos damos cuenta, aquí se cumple la característica principal de las palabras polisémicas, que son aquellas que tienen muchos significados, ¿verdad?, pero que esas palabras las vamos a utilizar dependiendo del lugar o el contexto en el que nos estemos desarrollando. Entonces, mis queridos alumnos, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Los invito a que siempre asistamos a nuestras clases en vivo, ya que en las clases en vivo, ¿verdad?, estamos desarrollando ejercicios de clase sobre estos temas. Así que bonito día para todos y nos veremos en la siguiente clase.